Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestis de Recetas. El día de hoy les voy a preparar un postre súper fácil que me trae enamorada por lo esponjoso de su pan de limón y blueberries y lo crujiente de su cubierta de canela. Estoy segura que les va a encantar. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Para nuestra cubierta crujiente o crumble vamos a llevar a derretir 226 gramos de mantequilla sin sal en el microondas. Y una vez que esté a temperatura ambiente, la agregamos a un bowl. También agregaremos una taza o 220 gramos de azúcar morena, media taza de azúcar granulada, 1,5 cucharada de canela en polvo, media cucharadita de sal y mezclamos muy bien. Enseguida agregaremos 2,5 tazas o 312 gramos de harina de trigo todo uso a la mezcla e integramos muy bien. Una vez integrada la mezcla, reservamos. Antes de empezar con el panqué, agregaré una cucharadita de harina, de la misma harina que ya tengo pesada para hacer el panqué. La voy a agregar aquí a las blueberries que ya están lavadas, desinfectadas y secadas. Lo vamos a revolver muy bien. Esto es para que las blueberries no se vayan hasta el fondo cuando horneemos el panqué. Listo, reservamos. Ahora continuamos tamizando 2,5 tazas de harina de trigo todo uso o 312 gramos, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de sal. Mezclamos y reservamos. Ahora en un bowl grande y con una batidora eléctrica o batidor globo vamos a cremar 170 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y 1,5 tazas de azúcar granulada. Aquí también agregaremos 1,5 cucharadita de extracto de vainilla y 1 cucharada de ralladura de limón. Recuerden solo rallar la parte amarilla o verde del limón y descartar la parte blanca ya que amarga. Y batimos a velocidad media alta por 5 minutos o hasta que la mantequilla esté suave y haya cambiado de color. Recuerden raspar las orillas constantemente. Cuando la mantequilla ya está cremosa y esponjosa, batimos 2 huevos de 1 en 1 a temperatura ambiente. Esto es para evitar que se corte. Y continuamos batiendo por 5 minutos más. También vamos a agregar a la mezcla 1,25 tazas de yogur griego natural o crema ácida. Y continuamos batiendo. Ahora vamos a incorporar de poco a poco los ingredientes secos a los ingredientes húmedos. Y así con movimientos envolventes incorporaremos rápidamente. Por último agregaremos 250 gramos o 2 tazas de blueberries frescas o bien congeladas. Recuerda no sobremezclar la mezcla ya que se podría activar el gluten y te quedaría un pan apelmazado y duro. Recuerda, solo hasta integrar. Ahora vamos a enharinar y enmantequillar un molde rectangular de 22 por 33 centímetros o 9 por 13 pulgadas. De igual manera pueden utilizar una rosca, pero en esta ocasión vamos a utilizar este molde rectangular. Y esparciremos la mezcla uniformemente por todo el molde. Recuerda la cubierta crujiente que le vamos a poner encima, pues aquí está. La vamos a desbaratar un poco con nuestras manos y la vamos a poner por encima de la masa, procurando poner la misma cantidad en toda la charola. Ahora le damos unos golpecitos para que la masa se asiente bien y va directo a un horno precalentado de 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados por aproximadamente 1 hora. O hasta que al insertar un palillo este salga limpio y la cobertura se torne dorada y crujiente. Y amigos, recién salido del horno, huele delicioso nuestro panqué. Lo vamos a dejar reposar en el molde de 10 a 15 minutos. Ahora lo vamos a desmoldar. Ahora lo dejaremos enfriar aquí en la rejilla. Y mientras tanto,
haré algo que no tenía planeado. Vamos a hacer un glaseado de limón. Creo que se va a ver muy bonito y va a intensificar el sabor al limón. Aquí tengo una taza o 125 gramos de azúcar glass cernida y le vamos a agregar jugo de limón. La voy a medir para que ustedes vean más o menos cuál es la cantidad de líquido. Voy a agregar una cucharada y vamos a mezclar. Voy a agregar otra cucharada. Listo, solo agregué 2 cucharadas de jugo de limón y justo es la consistencia que estaba buscando. Una consistencia gruesa. Ahora vamos a bañar nuestro panqué con el glaseado de limón que acabamos de hacer. Ahora vamos a cortarlo. Amigos, pues aquí tengo este delicioso panqué. Estoy segura que les va a encantar como a mí me tiene enamorada. Está delicioso, el pan es súper suavecito, con ese sabor a mantequilla, a blueberries, a limón, a yogur griego. Está excelente, es una delicia, amigos. Y la cubierta crujiente, amigos, es exquisita. Lo tienen que probar sí o sí. Pero bueno, ahora sí lo voy a probar yo. Exquisito, amigos, de otro planeta. Se lo súper recomiendo. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Los quiero mucho. Adiós.